Thank you very much for your welcome. Muchas gracias por los bienvenidos que me dieron. I'm very happy to be in Mexico. Estoy muy contento de estar en México. One of the things I'm very grateful for, Unas cosas por las cuales estoy agradecido. I have 2 chihuahuas at home. Tengo 2 chihuahuas en la casa. And one of them is called Bambi, Uno se llama Bambi and he's the boy. y es el macho. And one of them is called Minnie. El otro se llama Minnie. You've just taken my water. Oh, gracias. So I'm very thankful that Mexico produced these lovely chihuahuas. Estoy muy agradecido que México produjo estos buenos chihuahuas. Now I'm going to talk about how engineers are inspired by creation. Quiero hablar acerca del hecho de que los ingenieros están inspirados por la creación. Because many engineers today are copying God's designs. Porque muchos ingenieros hoy están copiando los diseños de Dios. This is really encouraging for Christians Y eso es algo que debe animar a los cristianos. because it's showing how brilliant God's designs are. Porque nos muestra lo brillante que es el diseño de Dios. And it's showing that science supports the Bible. Y nos muestra que la ciencia colabora con la Biblia. So you can be very confident in your faith. Así que puedes tener una certeza con tu fe. So the purpose of my talk is to make you confident Así que el propósito de esta charla es para darle una certeza. that Genesis is true. Que el libro de Génesis es verdad. So I hope to encourage you this evening. Espero poderles alentar esta noche. Does this clicker work? No, I don't see the... No. No, it's in there. Yeah, but it doesn't have the whole thing. Okay. Do you want to stand the other side then? So I need to stand there. So some of my work is on designing spacecraft. Algo de mi trabajo se trata de diseñar naves espaciales. This is one of the spacecraft I helped to design, Eso es una de las naves espaciales que yo ayudé a diseñar. and it's a very big spacecraft. Y es una nave espacial muy grande. It's about the size of this room. Es como el tamaño de esta iglesia. And in Europe, we are very proud of this spacecraft. Y en Europa estamos muy orgullosos de esta nave espacial. It is bigger than every American Earth observation Es más satellite. grande que todo satélite que observa la Tierra de los Estados Unidos. And in my work designing spacecraft, Y en mi trabajo diseñando naves espaciales, I have seen design does not happen by chance. he visto que el diseño no sucede al azar. It requires a lot of planning and thought. Requiere mucho pensamiento y requiere mucho planear. This is what made me so interested in creation. Y eso es lo que me hizo interesarme tanto en la creación. Because I realized creation requires planning and thought. Porque me di cuenta de que la creación y diseñar se requiere planear y mucho pensamiento. And, okay. Oh, yeah, this is the wrong, okay. Yeah. And as you heard, I've also been designing Olympic bicycles. Y como escucharon decir, yo también he estado diseñando bicicletas para las Olimpiadas. We're very proud of the bicycles we designed, Estamos muy orgullosos de las bicicletas que diseñamos, especially as we beat the American team. especialmente que les ganamos a los norteamericanos. Y I think one of the reasons Joe came to Mexico una razón es que, eso es difícil de traducir, me está echando tierra. Una de las razones que yo me mudé a México, I kept teasing him about England beating America. y él seguía dándome lata porque Inglaterra ganó a los Estados Unidos. Yeah. But all the work I've done on designing Olympic bicycles Pero todo el trabajo que he hecho en diseñar las bicicletas para las Olimpiadas has shown me design does not happen by chance. me ha demostrado que el diseño no sucede por la casualidad. And when I study creation, Cuando estudio la creación, I can see it is a better design than anything human designers do. yo veo que es un mejor diseño que cualquier humano puede lograr. So now I will talk about this topic, bioinspiration. Ahora quiero hablar del tópico de la bioinspiración. So just to explain what it is, Solo para explicar lo que es, a good example is Velcro. un buen ejemplo es el velcro.
Probably most of you have had a Velcro shoe. Quizás la mayoría tenía un zapato que usa velcro. I think I can see some around. Creo que alcanzo a ver algunos. But you may not realize Pero puede que no se den cuenta. this was copied from God's creation Esto fue una copia de la creación de Dios. because it came from the burr plant. Porque viene de la planta del cardos. There was a Swiss engineer Había un ingeniero suiza and he noticed this plant falling on his dog. y se dio cuenta que esa planta se quedaba pegada en su perro. After taking the dog for a walk, Después de llevar el perro por un paseo, he would have to take off the burr plant. él tenía que sacar estas plantas de su pelo. And then he thought to himself, Y luego él pensó, this burr plant could make me a millionaire. esta planta me puede hacer un millonario. And it did, Y lo hizo, because he invented Velcro. porque él inventó el velcro. And he manufactured millions of Velcro. Y él fabricó millones de piezas de velcro. So this is what we mean by bio-inspired design. Y eso es lo que queremos decir con diseño inspirado por la biología. There are now even journals on this subject De hecho, ahora hay artículos que tratan con este tema. because thousands of engineers are copying God's designs. Digo revistas, porque hay miles de ingenieros que están copiando el diseño de Dios. Now this subject is really relevant to the creation controversy. Este tema es muy relevante para la controversia sobre los orígenes. So it's very relevant to apologetics Así que es muy relevante para la apologética. because Y eso se debe evolution predicts nature should be simple. predice que la naturaleza debe ser bastante simple. It predicts creation should be simpler than man-made design. Predice que la creación debe ser más simple que el diseño hecho por los hombres. So why is this? ¿Y por qué es así? It's because evolution involves step-by-step change. Es porque la evolución se requiere cambios de paso por paso. But when a human designer designs, Pero cuando un diseñador humano diseña, he doesn't do it step by step. no lo hace paso por paso. I teach my students to be creative, Yo enseño a mis estudiantes a que sean creativos, not to be a boring designer, que no sean diseñadores aburridos, but to put lots of things together at one time. para unir muchas cosas en una sola vez. This is how you win the Olympics. Esa es la manera que se ganan las Olimpiadas. But creation, if biblical creation is true, Pero si la creación bíblica es cierta, we predict creation to be very sophisticated debemos predecir o anticipar una creación bastante sofisticada, because God is wise. porque Dios es sabio. And therefore, Y por ende, this subject of bioinspiration, este tópico de bioinspiración it can tell us the truth about origins. nos puede contar la verdad acerca de los orígenes. And I believe it has. Y yo creo que lo ha hecho. This is what I will explain in my talk. Y eso es lo que quiero explicar en esta charla. Even evolutionists admit evolution is restricted. Incluso los evolucionistas admiten que la evolución está restringida. And we see it in this quote. Y lo vemos en esta citación. Stephen Vogel is an evolutionist, Stephen Burguess es evolucionista, but he admits that evolution is inferior. pero él admite que la evolución es inferior. So we can read this quote. Entonces él dijo: el proceso evolutivo enfrenta limitaciones bastante más severas que cualquier cosa que impide a los diseñadores. But creation predicts a sophisticated design in nature. Pero la creación anticipa un diseño sofisticado en la naturaleza. And we see a really key verse in Job chapter 37. Y en Job 37 vemos un versículo muy clave. Detente y considera las maravillas de Dios, del perfecto en sabiduría. Notice how it says God is perfect in Noten knowledge. cómo dice que Dios es perfecto en sabiduría. Because God is perfect in knowledge, creation can be wonderful. Ya que Dios es perfecto en conocimiento, la creación puede ser maravillosa. And so we expect creation to be superior to man-made design. Por ende, debemos anticipar que la creación debe ser superior al diseño hecho por los hombres. So when we look at creation, Por ende, cuando vemos a la creación,
If we see it is superior to man-made Si technology, vemos que es superior a la tecnología hecha por los hombres, this tells us the Bible is true. esto nos dice que la Biblia es verdad. And this is what I believe is the case. Y esto es lo que creo es el caso. And I have seen it myself firsthand. Y lo he visto por mí mismo de primera mano. I've seen it in my own lab. Lo he visto en mi propio laboratorio. And I'm going to show you that now. Y los voy a mostrar eso en este momento. But let me just add one thing. Solo quiero agregar una cosa. I tell my students Les digo a mis estudiantes, they should always study the work of the master. siempre deben estudiar el trabajo, la obra del maestro. So a good engineer should study God's designs. Así que un buen ingeniero debe estudiar los diseños de Dios. So the first lesson, La primera lección, this is from my own work, eso es a partir de mi propio trabajo, is creation is superior to man-made technology. es que la creación es superior a la tecnología hecho por los hombres. So I give you one example. Les voy a dar un ejemplo. I had a research grant Yo recibí una cantidad de dinero para hacer una investigación, to design a micro air vehicle. para diseñar un vehículo microaire. So this vehicle here Este es el vehículo aquí is about the size of a hand. y está al tamaño de la mano. It's for spying, Es para espionaje, spying on the French. espionaje contra los franceses. And so we wanted to copy a dragonfly Queríamos copiar una libélula because insects are brilliant flies. porque los insectos son voladores brillantes. When an insect flies, Cuando vuela un insecto, it doesn't just flap its wings, no solamente aletea sus alas, but it twists its wings. sino también hace contorsión en la ala. And it's the twisting which makes it powerful. Y es la contorsión que lo de su potencia. So we knew we had to copy this feature, Entonces supimos que teníamos que copiar esta característica and we knew that would be hard. y sabíamos que iba a ser un trabajo muy difícil. Can you play this video? It won't. Okay. So we captured the dragonfly Entonces capturamos un video de la libélula and we put it into a glass tub, y le pusimos dentro de un recipiente de vidrio and we had a video camera, y tuvimos una cámara and we watched the wings of the dragonfly moving. y nosotros observamos las alas de la libélula cuando se movían And we saw the twisting, y vimos la contorsión and we saw the wings flapping y vimos las alas aleteando 40 times per second. 40 veces por segundo And we saw the wings twisting with precision. y vimos a las alas contorsionando con precisión. And when I watched the video, Y cuando vi el video and I had my team, y tuve a mi equipo, the PhD students, los estudiantes queriendo lograr su doctorado, and we were amazed y estuvimos asombrados at the skill and precision of the por dragonfly. la habilidad y la precisión de la libélula. And the first thing we said, Y lo primero que dijimos, we just wanted to give up. solo queremos tirar la toalla. But we couldn't give up because we had the grant. Pero no podemos tirar la toalla porque ya nos dieron la feria. So we had to carry on. Entonces tenemos que seguirle. So we decided we would try and copy as much as we could. Entonces decidimos intentar copiar hasta donde pudimos este diseño. Just copy exactly what the wing does. Solo copiar precisamente lo que hace la ala. Because we knew if we changed anything, Supimos que si cambiamos algo, it just wouldn't work. no va a funcionar. So we invented a mechanism, Inventamos un mecanismo and I had a PhD student. y tuve un estudiante mío que estaba logrando su doctorado. It took him 3 years to design Le this. tomó 3 años diseñar esto. And it was not as good as a Y dragonfly. no fue tan bueno como la libélula. And we began to learn Empezamos a aprender that the dragonfly is very special. que la libélula es bastante especial. It's more complex than any aircraft designed Es by man, más compleja que cualquier aeronave que se ha diseñado. even a fighter jet. Incluso un jet de la marina. So this is a picture of the micro air vehicle in the hand, Aquí pueden ver una foto de esta cosa que diseñamos en la mano. and it has 1,000 components Y in a tiene small place. 1000 componentes muy pequeños.
You can see here Aquí pueden ver the hand la mano trying to put a nut on a bolt. tratando de unir dos piezas de metal. We found assembling the machine was the hardest part. Y vimos que el asemblaje de la máquina fue lo más difícil. This picture here Esta imagen aquí shows the palm of the hand muestra la mano and some of the parts. y algunas partes. You can see the bolt is 0.4 millimeters diameter. Y pueden ver 4 milímetros de diámetro la tuerca y el perno. And the nut on the bolt Y la tuerca en el perno is smaller than a pinhead. es más pequeño que el punto de una aguja. So this was really hard to assemble. Entonces eso fue muy difícil asemblear. And assemblaje. imagine these parts are inside a gearbox. Imagínense que esas partes están dentro de la caja. And the gearbox is inside the vehicle. Luego esa caja de engranaje está dentro de la máquina. It was almost impossible to assemble. Fue casi imposible unir todas las piezas. I managed to get hold of some Chinese students Pude conseguir unos estudiantes de China who were very good at assembling this thing. porque ellos fueron muy buenos para poner todo junto. So we managed to build the final design, Pudimos hacer el diseño final and we were very pleased, y estamos muy agradecidos, muy contentos. but it was very humbling. Pero fue algo también que nos hizo entender el poder de Dios. It was inferior to God's Porque designs. fue muy inferior al diseño de Dios. Because this is showing Aquí podemos ver our vehicle, nuestra máquina que inventamos. it was 4 times slower Fue 4 veces más lento, and it weighed 10 times more pero pesaba 10 veces más and it wasn't controlled. y no tenía un control completo. And yet we were using the best technology. Sin embargo, estábamos utilizando la mejor tecnología. So this proved Así que eso demostró that in nature the design is better than human que technology. en la naturaleza el diseño es mejor que la tecnología humana. This would not be the case with evolution. Esto no sería el caso con la evolución, But this is exactly what the Bible predicts. pero eso es exactamente lo que predice la Biblia. So when I discovered this, I was very happy. Cuando descubrí eso fue algo que me humilló, de hecho, It made me very confident in my faith. y me dio una certeza con mi fe, And it made me humble as an engineer. y me hizo más humilde como ingeniero. But then a second lesson, La segunda lección, biblical creation is good for science. la creación bíblica fomenta la ciencia. Sometimes we hear in the media, A veces escuchamos decir en los medios de comunicación, creation is not good for science. la creación no es buena para la ciencia, But actually, evolution is bad for science. pero la evolución de hecho no es buena para la ciencia. And I will explain why. Y les voy a explicar por qué. One of the things I've worked a lot on Una de las cosas donde he hecho mucho trabajo is the human knee joint. es la articulación de la rodilla del ser humano. And I would not have worked on the knee joint Y no hubiera hecho este trabajo en la articulación if I wasn't a creationist. si no fuera creacionista. But I expected sophisticated Pero design. yo anticipaba encontrar un diseño sofisticado. And that's why I looked at the knee joint. Y eso es por eso que yo eché un vistazo, empecé a estudiar a la articulación de la rodilla. This is what your knee looks like inside. Así es como se ve su rodilla por dentro. You have a wonderful mechanism. Tú tienes un mecanismo maravilloso. It's called a 4-bar mechanism. Se llama un mecanismo de 4 barras. So you are standing on evidence of design. Así que estás parado sobre evidencia de diseño. If you ever meet an atheist, Si te encuentras con un ateo if they ask you evidence for y design, te piden evidencia para diseño, you can tell them they're standing on it tú puedes decir estás parado por encima de él, because it's inside their knees. porque está dentro de su rodilla. But if I was an evolutionist, Pero si yo fuera evolucionista, I wouldn't have looked in the knee yo no hubiera estudiado la articulación de la rodilla, because I wouldn't have expected sophisticated porque design. yo no voy a anticipar un diseño sofisticado. I had a PhD student
Yo tuve uno de mis estudiantes que quería lograr su doctorado studying the design of the knee. estudiando el diseño de la rodilla. This is showing you the knee joint that we produced. Y esta es la articulación que nosotros inventamos. But in the case of evolution, Pero en el caso de la evolución, it predicts bad design. predijo mal diseño. For example, Richard Dawkins, Por ejemplo, Richard Dawkins, he expects to see bad design in the eye, él anticipa ver mal diseño en el ojo. and therefore he doesn't want to study the eye. Por ende, él no quiere estudiar el ojo. But actually, the eye is a brilliant design, Sin embargo, el ojo es un diseño brillante. and so it's wrong to not study the eye. Así que es una equivocación no querer estudiar el ojo. You see, evolution does not encourage you to study creation, La teoría de la evolución no te anima a estudiar el diseño de la creación. so it's bad for science. Por eso no fomento la ciencia. Then a third conclusion that I would make Una tercera conclusión is that biologists often don't understand design. es que los biólogos a menudo no entienden el diseño. When I travel around the world, Al viajar yo alrededor del mundo, I tell biology departments yo cuento a los departamentos de biología, that biologists need to study engineering los biólogos tienen que estudiar ingeniería and study design. y estudiar diseño. Because when I speak to a biologist Porque cuando hablo con un biólogo and I talk about the mechanism in the knee, y les hablo del mecanismo en la articulación de la rodilla, they say they don't understand it. me dicen no lo entendemos, no entendemos. But if they did, Pero si lo entendieran, they would see the weakness of evolution. vieran la debilidad de la evolución. Again, this is the knee joint. Aquí pueden ver la articulación. And biologists don't understand what happens. Y los biólogos no entienden por lo que pasa aquí. I've also worked on the mechanism in the fish jaw, También he trabajado en el mecanismo de la mandíbula del pez. and it has another mechanism, Y tiene otro mecanismo. and it has complex equations Y tiene ecuaciones complejas to model the jaw and the mechanism. para modelar el mecanismo de la mandíbula. But many biologists don't understand this. Pero muchos biólogos no entienden esto. I've also studied bird flight. También he estudiado el vuelo de aves. For 2 summers, Por 2 veranos I was a visiting professor in the United States, fui profesor que visitaba los Estados Unidos and I derived this equation. y derivé esta ecuación. This equation models flapping of bird wings, Esta ecuación modela el aleteando las alas de un ave. and it has an interesting conclusion. Y tiene una conclusión muy interesante. The conclusion is this: La conclusión es la siguiente. God is infinite in wisdom, Dios es infinito en sabiduría. because this makes bird flight very, very efficient. Porque esta fórmula hace el vuelo de la ave muy eficiente. And no biologist was able to work out this equation. Y ningún biólogo pudo resolver esta ecuación. They needed an engineer to make the equation. Tenían que tener un ingeniero que pudiera resolver esta ecuación. But in the case of evolutionists, Pero en el caso de los evolucionistas, they just claim there is bad design in nature. solo dicen, hay mal diseño en la naturaleza. But they make this conclusion because they don't understand the engineering. Pero llegan a esta conclusión porque no entienden el diseño. Then a fourth lesson Una cuarta lección is there is no bad design in es nature. que no existe mal diseño en la naturaleza. If you ever read books on this subject, Si lees algún libro sobre este tema, the evolutionist tries to say los evolucionistas intentan decir, there is bad design in nature. hay mal diseño en la naturaleza. And if your children go to a secular school, Y si sus hijos van a un colegio público, they might hear this in the puede classroom. que escuchen esto en la clase. So it's important you have an answer. Entonces es importante que tengas una respuesta. So the evolutionist claims the eye is badly designed. El evolucionista dice que el ojo tiene un mal diseño. They claim it's wired backwards. Dicen que hicieron los cables al revés. And what they say is this: Eso es lo que dicen. when the light goes into the eye, Cuando la luz pasa a través del ojo, it has to go through the retina at the back. tiene que pasar por la retina en la parte trasera. And if it has to go through the retina, Y si tiene que pasar por la retina,
Surely this is a bad thing. Seguramente esto es un mal plan. This is what Richard Dawkins says. De hecho, eso es lo que dijo Richard Dawkins. But he does not understand the eye. Sin embargo, él no entiende el ojo. What scientists have found Lo que han descubierto ya is when light goes through the retina, es que cuando la luz pasa por la retina, it is actually guided by fiber optic cells. está guiada por células de fibras ópticas. This is a brilliant design Y eso es un diseño brillante, because the light is guided. porque la luz está guiada. The light is not degraded. No se degrada la luz. In fact, the light signal improves De hecho, la señal de la luz se mejora because it deals with reflected light. porque trata con la luz de reflejo. So what Richard Dawkins thought was a bad design Así que lo que pensaba ser un mal diseño Richard Dawkins is actually a brilliant design. realmente es un diseño brillante. And engineers are trying to copy this. Y los ingenieros están buscando cómo copiar esto. So if anyone says to you the eye is badly Si alguien designed, les dice a ustedes, ¿sabes que el ojo es un mal diseño? do not believe it. No lo creas. A healthy eye works perfectly well. Un ojo saludable funciona muy bien. Then we come to a fifth lesson. Ahora vamos a llegar a una quinta lección. In nature, we see irreducible En complexity. la naturaleza vemos algo que se llama complejidad irreducible. This is an important evidence for creation. Y esta es una evidencia muy importante para la creación. This is where a system needs many parts to function. Y aquí un sistema necesita muchas partes para que funcione. A man-made example would be a mechanical clock. Un ejemplo hecho por los hombres es un reloj. A mechanical clock needs many parts to function. Un reloj mecánico necesita muchas partes para que funcione. You cannot evolve it step by step. No lo puedes evolucionar parte por parte, en otras palabras. And there are many of these things in nature. Y hay muchas de esas cosas en la naturaleza. This is a mechanism inside the dragonfly wing. Este es un mecanismo dentro de la ala de la libélula. I discovered this mechanism myself Yo descubrí ese mecanismo por mí mismo and published it in a journal, y lo publiqué en una revista, in a secular journal. en una revista secular, de hecho. And this is an irreducible mechanism. Y esto es un mecanismo irreducible. This cannot evolve step by step. Esto no puede evolucionar paso por paso. This needs an intelligent designer. Esto se requiere un diseñador inteligente. In my work on birds, En mi trabajo en las aves, they have an irreducible mechanism in their wing. tienen un mecanismo irreducible en la ala. You can see this parallelogram Y mechanism. puedes ver ese mecanismo de paralelograma. In my work on fish, En lo que he trabajado en los peces, I discovered another mechanism you can see in red. descubrí otro mecanismo que puedes ver en rojo aquí. And in my work on knees, I discovered another mechanical mechanism. En mi trabajo en la articulación de la rodilla también descubrí otro mecanismo. After these 4 projects, Después de estos 4 proyectos, I had an important conclusion. llegué a una conclusión muy importante. God loves mechanical engineering. Dios ama la ingeniería mecánica. That's very important. Eso es muy importante. So these are some of my scientific publications. Aquí pueden ver algunas de mis publicaciones científicas. So I now have 170 science publications on this work. Ahora tengo 170 publicaciones científicas sobre este trabajo. Sometimes you hear creationists don't publish. Porque a veces escuchan decir que los cristianos creacionistas no publican cosas científicas. But that is just not true. Pero eso no es verdad. Here are some publications on the knee joint, Aquí hay unas publicaciones sobre la articulación de la rodilla, published in ASME, publicado en ASME, American Society for Mechanical Engineers. Sociedad Norteamericana para Ingenieros Mecánicos. This is one case where the Americans have the best journal. Y ese es un lugar donde los norteamericanos tienen la mejor revista. I was really interested to know what evolution says about the fish jaw. Estuve muy interesado saber qué dicen los evolucionistas acerca de cómo se hizo la mandíbula del pez. The problem with evolution is this: El problema con la teoría de la evolución es lo siguiente. it never gives you an explanation. Nunca te da una explicación. It just says evolution did it. Solo dice, evolución lo hizo. It's like a magic wand. Es como una varita mágica. But I say to the evolutionists, but explain how evolution can do it. Entonces yo digo a los evolucionistas, explícame cómo la evolución lo logró. And I never get an answer. Y nunca recibo una respuesta. It's God of the gaps. Es el Dios de las lagunas.
So I looked at a journal paper Por ende, yo busqué un artículo de la revista científica to see what it would say about the fish jaw. para ver qué dice acerca de la mandíbula del pez, cómo llegó a estar aquí. And this is what it said. Y eso es lo que dijo. Varios avances inusuales en la función del cráneo caracterizan la evolución de Labrador. I need to explain this to you Necesito explicarles esto, because academics use a lot of terms in their porque writing. los académicos utilizan muchos términos cuando escriben. So what he is saying is this. Lo que está diciendo es lo siguiente, I haven't got a clue. no tengo ni siquiera la menor idea. So then he went on to say this. Y luego siguió para decir, la historia macroevolutiva de los peces lábridos es ocasionalmente puntada por grandes transiciones en el diseño de ingeniería. I was amazed when he said engineering design. Y fui muy asombrado cuando él dijo diseño de ingeniería. I thought there were one of two possibilities. Entonces yo pensé, hay dos posibilidades, una de dos posibilidades aquí. One is that God converted him by the end of the paper, Uno es que Dios lo convirtió antes que terminó el artículo. but the second one is he wanted to be honest and say he doesn't understand how evolution O can work. número dos, quería ser honesto para decir que no sabe cómo evolucionó. So again, evolution cannot explain these designs. Nuevamente, la evolución no puede explicar estos diseños. So lesson number 6, Lección número 6. creation is based on observational science. La creación bíblica se basa en ciencia observacional. My belief in biblical creation Mi fe en la creación bíblica is based on what I observe in creation se basa en lo que observo en la creación and what I observe in the lab. y lo que observo en el ahora. But evolution is based on speculation. Pero la teoría de la evolución se basa en especulación. So these are the things I have observed. Estas son cosas que yo observo. But if you consider this monkey to man chart, Pero si tú consideras ese diagrama de simio a hombre, that chart is not based on any evidence. este diagrama no se basa en ninguna pieza de evidencia. It's just someone's imagination. Solamente viene a partir de la imaginación de un artista. It's just speculation. Solo es especulación. So there is a very clear conclusion. Así que llegamos a una conclusión muy clara aquí. Design in the natural world is superior to man-made technology. El diseño en el mundo natural es bastante superior a la tecnología por los hombres. Engineers say that creation is the gold standard of design. Los ingenieros dicen que la evolución es. I'm sorry, you say that again. Gold standard. What is that? Just the top design. The top. Can The you just best. repeat the whole thing? Engineers see nature as the top standard. Okay. Ingenieros ven a la naturaleza como el estándar mayor del diseño. Yeah. So this is a great challenge to evolution. Así que esto es un gran desafío para la evolución. So if we go through that. So some conclusions. Algunas conclusiones. Christians can be so encouraged Los cristianos pueden ser animados by what engineers are learning. por lo que están aprendiendo los ingenieros. You can be very confident in your faith Puedes tener una certeza con tu fe that God is infinite in understanding, que Dios es infinito en entendimiento y sabiduría, that Genesis is true. que el libro de Génesis es verdad. You don't need to be embarrassed at all. No tienes que tener vergüenza. Science supports the Bible, La ciencia colabora con la Biblia and you can be encouraged y puedes ser alentado that God is infinite in que understanding. Dios es infinito en su sabiduría. That's what we read in Job chapter 37. Eso es lo que leímos en Job 37. God is infinite in understanding. Dios es infinito en sabiduría. Psalm 147 Salmo 147 says the same thing. God is infinite. dice lo mismo, que Dios es infinito. He knows the name of all the stars. Él sabe el nombre de todas las estrellas.
So it shouldn't be surprising that nature is so sophisticated. Así que no debe sorprendernos que la naturaleza es tan sofisticada. There's only one thing which is surprising: Solamente hay una cosa que es de sorprendernos. the hardness of man's heart, La dureza del corazón del hombre, refusing to see the evidence before them. que rehúsa ver la evidencia ante sus ojos. And so it's very sad Así que es muy triste that modern secular science refuses to acknowledge God. que muchos científicos modernos seculares rehúsen reconocer a Dios. If the great scientists were here today, Si los grandes científicos estuvieran aquí hoy, like Isaac Newton como Isaac Newton, and James Clerk Maxwell, James Maxwell, they would be so sad. estuvieran muy tristes, They would be angry with modern science. estuvieran enojados con los científicos modernos. So I hope you find these things encouraging, Espero que esto puede ser de ánimo para ustedes and I hope you're helped in your faith. y espero que les ayude en su fe. I would encourage you to support Answers in Genesis, Les animo a que apoyen a Respuestas en Génesis, because they do such important work in this area. porque hacen tanto trabajo importante en esta área. And I'm very grateful for Joe Owen Y estoy muy agradecido por el norteamericano in leading the work of Answers in Genesis en liderar el trabajo de Respuestas en Génesis in South America. en Latinoamérica. Joe is a really good man, Yo soy excelente. even though he's an American. Aunque Thank you. soy mexicano. Soy mexicano. Okay, now he's a Mexican. Yes. Okay, thank you. Gracias.